El cambio es ley de vida. Y los que solo miren al pasado o al presente, se perderán el futuro. Reinventarse es ley de vida en el wrestling. Cody Garrett Runnels Rhodes. El tema del momento, ¿no? Pero más allá de tener el pick del que todo el mundo está hablando hoy en día, los fanáticos antiguos de la WWE, los de la época moderna, los fans de su padre, los haters de La Roca, los haters de Roman Reigns, las Swifties e incluso muchos famosos fuera de la industria del wrestling. Cody Rhodes ha querido finalizar su historia tras seguirla escribiendo día con día, desde que inició en el mundo de la lucha libre y el entretenimiento deportivo. Y esta es la historia que siempre ha querido finalizar. And you hear the crowd explode here at Davis Arena. From Charlotte, North Carolina, weighing 234 pounds, Cody Rhodes. Nacido en Marietta, Georgia, Estados Unidos, un 30 de junio de 1985, e hijo del luchador profesional Dusty Rhodes, así como el medio hermano del también luchador Dustin Rhodes, Dale Rhodes y de Christine Ditto, quien es una exporrista de los Dallas Cowboys. Un hombre de familia, quien seguiría los pasos de su padre y de su hermano al entrar en la industria de la lucha libre. Antes de llegar a la empresa más grande de la lucha libre mundial y el entretenimiento deportivo, Cody tuvo que hacerse de un nombre porque no todo lo iba a ganar por nepotismo. Cody hizo una trayectoria luchística exitosa en la escuela Leicester High School, en donde ganó el torneo del estado de Nueva Zelanda como junior a la edad de 18, siendo imbatido, y defendió el título en el año 2003 como senior. Lo que parece una escuela de lucha libre muy preciada en la industria, ya que de esta institución han salido leyendas como... Usando su verdadero nombre, aquí, Runnels empezó a hacerse de un nombre en donde comenzó a luchar dentro de esta empresa en junio de 2006. Runnels hizo pareja con Shawn Spears a mediados de agosto de 2006 y empezó un feudo con Deus Ex Domino por el OVW Southern Tag Team Championship, ganándole en 2 ocasiones al equipo y consiguiendo así sus primeros títulos medianamente importantes. Sin embargo, luego de que una grieta se abrió entre Cody y su compañero Spears, los dos comenzaron a tener diferencias después de que Spears se volvió celoso del éxito de Cody como luchador individual. Esto tras Cody ganar el OVW Heavyweight Championship a Paul Burchill en el show del 17 de febrero de 2007. Spears ganó el OVW Television Championship como respuesta, y el 11 de abril el dúo perdió los OVW Southern Tag Team Championships. Cody batió a su odiado rival el 6 de julio de 2007 para convertirse en el nuevo OVW Television Champion, en lo que culminaría su primera rivalidad importante para foguearse dentro de este mundillo. Yes, sir, we promised you a Shot WrestleMania! Everyone has a price. Ladies and gentlemen, the champ is here. Luego de pasar algunos años en la OVW, al chico de Dusty Rhodes se le dio una gran oportunidad en el peak de la WWE y la casi finalización de la era Attitude. Un mundo completamente diferente, con shows televisados y donde los fanáticos siempre hacían ruido. Había llegado a las grandes ligas y voces dirán que ha llegado muy verde, cierto o no. La verdad es que en su primer gran rivalidad no lo recibieron con pétalos de rosas. La primera lucha de Cody Rhodes fue contra Hardcore Holly, quien se convirtió en su mentor luego de una gran lucha, y ambos juntos ganaron el WWE World Tag Team Championship. Cody debutó el 2 de julio de 2007 como face frente a Randy Orton, que tenía una gran rivalidad contra su padre Dusty Rhodes. Sin embargo, perdió después de que Orton le aplicara un RKO.
A la semana siguiente buscó la revancha, pero nuevamente la victoria fue para Orton. Después de esto, Cody se enfrascó en pequeñas rivalidades contra Daivari, al cual venció con una DDT, Charlie Haas y Shelton Benjamin, venciéndolos a todos. En su siguiente combate, Cody formó pareja con la campeona del título Women's Championship, Mickie James, que se enfrentaron a Daivari y a Jillian. Cody y Mickie ganaron. Así, con un camino construido en donde se sabe que incluso dentro del kayfabe del wrestling, uno se tiene que ganar su lugar. Es así que, con unas cuantas victorias y un pequeño camino recorrido en la pelea entre Orton y Cena, intentó ayudar al padre de Cena, pero fue echado rápidamente del ring por Randy Orton a base de golpes, aunque ganando tiempo para que el entonces campeón John Cena se liberara de sus ataduras y pudiera salvar a su padre de Orton. Tras esto, mantuvo un pequeño feudo con el veterano Hardcore Holly, al cual se unió en Survivor Series para enfrentar a los campeones en pareja Lance Cade y Trevor Murdoch por el título. Esa noche perdieron por un error de Cody, pero la noche siguiente Cody se enfrentó a Holly, al quien por fin ganó. Aunque el campeón de la WWE, Randy Orton, entró nada más terminar la lucha y les aplicó un RKO, sin mencionar que había llamado la atención de este gran prospecto de la WWE a futuro. En Night of Champions, luego de un reinado al lado de Holly, se dio a conocer como el compañero misterioso de Ted DiBiase, traicionando a Holly y volviéndose heel, convirtiéndose él y DiBiase en los nuevos campeones y comenzando la historia de... En 2009, Cody tomó parte en el equipo de Randy Orton en Survivor Series para enfrentarse al equipo de Batista. Eliminó a CM Punk y ganó la lucha al quedar él y Orton como supervivientes. Luego comenzó a formar un grupo con Randy Orton, Manu y posteriormente Sim Snuka, que se llama The Legacy. En la edición del 29 de diciembre de Raw, logró pasar el paso 1 que les puso Orton para seguir formando parte de The Legacy, tras derrotar a CM Punk por cuenta afuera. En el siguiente Raw, Cody luchó junto a Sim Snuka contra Crime Time, lucha que ganaron Rhodes y Snuka, pero Snuka fue echado de The Legacy ya que fue Rhodes quien hizo la cuenta. La semana siguiente, tras una lucha de Orton contra Kane, DiBiase, Manu y Snuka, intentaron atacar a Rhodes y a Orton, pero DiBiase atacó a Manu y a Sim Snuka entrando a The Legacy. El trío participó en el Royal Rumble, quedando los tres entre los 4 finalistas. Rhodes y DiBiase fueron expulsados por Triple H, pero tras su eliminación, Orton eliminó a Triple H, formando así por un par de años uno de los grupos más legendarios de los que ha sido parte tanto como Randy Orton, como Cody Rhodes, como Ted DiBiase, y de ahí su gran amistad que conservan hasta hoy en día. Cody ya era pieza importante del roster principal de la WWE, la empresa que para él y para su padre significaban todo en la vida real. En Royal Rumble interfirió durante la lucha entre Orton y Sheamus por el campeonato de la WWE de Sheamus a favor de Orton, pero el árbitro descalificó a Orton por su interferencia. Tras esto, Orton lo atacó a él y a DiBiase. Más tarde participó en la Royal Rumble, pero fue eliminado por Shawn Michaels. Luego, inició un feudo con Randy Orton y que llevó a que junto a DiBiase se rebelaran contra Randy Orton y comenzaran a dar fin a The Legacy. Esto sucedería finalmente en el evento Elimination Chamber, donde interfirió dándole un tubo metálico a DiBiase para que pudiesen eliminar a Orton del combate, poniéndole fin a esta relación en una lucha entre los tres en WrestleMania. En la lucha libre, luego de que un luchador se queda sin equipo o de que tiene que continuar un camino diferente, tiene dos opciones: renovarse y seguir demostrando que tiene talento para quedarse individualmente, o abandonar la empresa. Cody, podemos decir que es un hombre que lo intentó y lo intentó y lo intentó y nunca dejó de intentarlo. Una de las etapas que comprendía el inicio de la década del 2010 es recordada por varias transiciones de personaje. Primero intentándolo con el Dashing, en 25 de junio salió al ring con Husky Harris, dando a conocer su nuevo nombre que sería Dashing Cody Rhodes, con su nuevo gimmick. Tras esto, formó un equipo con Drew McIntyre, con quien obtuvo un par de victorias y lograron conseguir los títulos en pareja. No obstante, su etapa de Dashing no duró mucho, lo cual lo convirtió en un Dashing. Al separarse de Drew McIntyre y sufrir una lesión durante un combate contra Rey Mysterio cuando le aplicó un 619, desfigurándole el rostro y no dejándole participar en Royal Rumble.
hizo su regreso el 25 de febrero con un personaje más oscuro, creyéndose completamente desfigurado y usando una tenebrosa máscara como el fantasma de la ópera, atacando junto a su padre a Rey Mysterio, quitándole la máscara, y ambos terminaron enfrentándose en WrestleMania 27, donde Rhodes derrotó a Mysterio después de un golpe ilegal. Luego de esta gran rivalidad, Rhodes pasó un tiempo tratando de perfeccionar su estilo de combate, hasta que llegó la oportunidad de brillar con su primer reinado individual. En 2011, ganó su primer campeonato intercontinental contra Ezekiel Jackson, después de un Disaster Kick y un Crossroads. En Raw del 26 de septiembre salió victorioso defendiendo su título en una batalla real de 10 hombres generada por Triple H. En Hell in a Cell reintrodujo el antiguo diseño del campeonato intercontinental tirando el otro a la basura. Esa misma noche lo retuvo ante John Morrison, mientras que en las siguientes semanas siguió con su feudo con Randy Orton. Sin tener un reinado malo, Cody perdió su campeonato finalmente en un WrestleMania frente al Big Show, siendo derrotado y perdiendo el campeonato. Sin embargo, recuperó el título en un Extreme Rules en una Tables Match al hacer que Show rompiera una mesa con su pierna, para después volver a perderlo contra Christian en Over the Limit, poniéndose así en su currículum haber sido 2 veces campeón intercontinental y varias veces campeón en parejas. Todo ello antes de convertirse en... Todo luchador es posible que pase por una época oscura, y posiblemente la menos favorita de Rhodes es la de estar tratando constantemente de reinventarse a tal punto que desde finales de 2011 hasta 2016 su camino estuvo lleno de derrotas y malas decisiones creativas, en donde participaba más en el show más bajo y menos visto de la WWE en ese momento. Un show de relleno que simplemente servía para tratar de desarrollar a personajes que no tenían éxito en los shows principales, y en donde el momento más interesante que tuvo antes de empezar con otro personaje ridículo fue cuando Cody y Sandow, quienes eran amigos, fueron elegidos como participantes del Money in the Bank por una oportunidad al Campeonato Mundial Peso Pesado. Al final del combate, Cody intentó conseguir el maletín, pero fue traicionado por Sandow, quien le tiró de la escalera y consiguió el maletín. Al día siguiente, en Raw, Cody cambió a Face al atacar a Sandow, iniciando un feudo. Y el 26 de julio en SmackDown provocó la derrota de Sandow frente a Randy Orton tras arrebatarle su maletín y después lanzarlo al Golfo de México. Tras aquella historia, que era lo más cerca que estuvo de un título mundial gracias a tener contacto con el maletín que ni siquiera era suyo, el 2 de septiembre en Raw enfrentó al campeón de la WWE Randy Orton en un combate no titular, siendo derrotado, por lo cual Triple H, quien en ese entonces empezaba a tener más influencia en la empresa, lo despidió. Sin embargo, aún así, Cody regresó en 2013, naciendo así Stardust. Cody debutó un nuevo personaje basado en el Goldust de su hermano, Stardust. Bajo esta nueva personalidad, completa con atuendo y maquillaje similares a la de su hermano, Rhodes realizaba ademanes inquietantes para distraer al público durante sus combates y usaba polvo de estrellas para cegar a sus oponentes. En una difícil descripción para las decisiones creativas del camino de Cody Rhodes fuera del kayfabe, aún así, con este personaje y junto a su hermano, fueron nuevamente campeones en pareja, aunque rápidamente en el siguiente año Cody traicionaría a su hermano, tras ser derrotado por Goldust en un combate donde el público coreó todo el combate, ya que en ese momento, como Stardust, él dijo que no quería que le mencionaran ese nombre jamás, mientras que lo que sucedía fuera del kayfabe era un suceso que lo marcaría para siempre. Luego del fallecimiento de su padre, Cody se ausentó un buen tiempo de WWE. En honor a su padre, la empresa creó en NXT el Dusty Rhodes Tag Team Classic, un torneo para los equipos Tag Team, en el que el ganador recibía una oportunidad titular y un reconocimiento en forma de trofeo y botas que solía usar el legendario luchador y padre de Cody, Dusty Rhodes. Después de un tiempo, regresó y no
pudo lograr tener alguna rivalidad relevante o algo que nuevamente lo pusiera en la cima, o siquiera en media cartelera. Su último combate importante se llevó a cabo en WrestleMania 32, en el que utilizó una vestimenta algo similar a la de su padre Dusty Rhodes, pero cayó derrotado siendo el ganador Zack Ryder. El 21 de mayo fue despedido de la WWE tras solicitar su liberación, confirmándolo en su cuenta de Twitter. Runnels citó frustraciones con el departamento creativo de la WWE y su posición en la empresa como las principales razones de la petición de su salida, agregando que había implorado a los escritores para finalizar con el gimmick de Stardust por más de 6 meses y había dado algunas ideas para storylines, pero fueron ignoradas. Luego de su salida en WWE, trató de probar suerte en las empresas de lucha libre que están escalones por debajo de WWE, para tratar de hacerse de un nombre que dé mucho de qué hablar. Hay muchos ejemplos de personajes que les ha funcionado, y hay muchos otros, la mayoría, a los que no les funciona. Sin embargo, Cody no dejaría de luchar junto a ahora su esposa, Brandi Rhodes, con quien estuvo luchando en luchas mixtas en la empresa TNA, y logró tener una rivalidad con Moose. Sin embargo, decidió tomar otro camino y probar suerte en Ring of Honor, empresa en la que estuvo de 2016 a 2018, ganando el campeonato Next Gen. Además, luchó en What Culture Pro Wrestling, en donde venció a Kurt Angle, ganando el campeonato de internet de la firma. Cody, ahora con cabello rubio de Colorado, fue campeón máximo de la empresa y además se fue haciendo de un nombre juntándose con 2 de los equipos más famosos fuera de WWE, el Bullet Club y The Elite, llegando así a una nueva empresa, recorriendo el mundo para cada vez hacer más conocido a su personaje, entrando al mercado japonés en New Japan Pro Wrestling, en donde nacería y preguntaba al mundo si estaban listos para su nuevo y gimmick definitivo. Ya sentado en New Japan Pro Wrestling, Cody mantuvo diversas rivalidades con luchadores destacados a nivel mundial como Okada, Ibushi, Kenny Omega, y personificando y perfeccionando al máximo su personaje, en donde pudo ser capaz de ganar el título de peso pesado de los Estados Unidos de la IWGP, y manteniéndolo hasta su última aparición en esta empresa, que fue en 2018, para así darle paso a su nueva creación, All In, en 2018. Fecha marcada en el calendario para la pesadilla americana. Rhodes, junto a The Young Bucks, tuvieron la idea al planear un espectáculo específicamente con el propósito de atraer a 10,000 fanáticos, llamando al espectáculo All In, y se llevaría a cabo el 1 de septiembre de 2018 en el Sears Center Arena, e incluiría a muchos luchadores populares de diversas promociones, incluyendo Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, Impact Wrestling y Lucha Underground, entre otros. El 3 de mayo de 2018, las entradas para All In se agotaron en 30 minutos. Y con ello nace la idea de crear su propia empresa de lucha libre, atrayendo a muchísimos inversionistas, en donde Cody se convertiría en presidente de la misma, creando un imperio y competencia directa a WWE. Fueron un par de años en donde las cosas iban demasiado bien, floreciendo una nueva empresa, floreciendo los negocios, y Cody, aunque con una montaña rusa de emociones sobre sus decisiones por parte de los aficionados, era uno de los personajes más populares en toda la industria de la lucha libre. Durante su estancia en la compañía, el luchador ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo. Además, como competidor, logró conquistar el campeonato de TNT en varias ocasiones, incluso haciendo alusión a destruir el trono de Triple H, personaje que ahora tenía un gran peso corporativo en la competencia, WWE. No obstante, las vueltas que da la vida hacen tener diferencias a Rhodes y Tony Khan, quien es el máximo inversionista y presidente que mantiene a flote a la compañía desde ese entonces. Y en febrero de 2022, Rhodes abandonó la empresa para regresar a WWE durante un fin de semana de WrestleMania 38. El luchador
declaró que necesitaba saldar algunos asuntos pendientes ganando el campeonato de WWE y honrando de este modo la memoria de su padre, Dusty Rhodes, quien no pudo alcanzar este objetivo durante su etapa como luchador en la empresa. Y eso es lo que nos lleva a terminar su historia. His father, the American dream, looking down, Has to be proud. Finish the story. Regreso épico a la WWE. Cody actualmente es el top babyface número 1 en la lucha libre mundial. Está en la empresa más importante compitiendo y tratando de honrar a su padre con el campeonato que nunca ni él ni su padre pudieron tener en sus manos. Desde su llegada en WrestleMania 38 han pasado 2 años de construcción de un personaje amado por el público, que se ha ganado las cosas a base de trabajo y esfuerzo, con una historia de construcción y autodescubrimiento que lleva ya más de 15 años en WWE, en una etapa en donde para ganar ese campeonato tiene que literalmente destronar a un imperio comandado por el personaje del jefe tribal Roman Reigns, quien ha tenido el título desde el 30 de agosto de 2020. 4 años siendo campeón, algo que nunca se ha visto en la época moderna de WWE. Mientras que Cody, desde su regreso, tampoco es que haya tenido muchas derrotas que digamos. Le ha ganado a figuras importantísimas en el camino hacia enfrentar a Roman, como vencer a Seth Rollins con un pectoral desgarrado en una lucha dentro de una jaula. Ha vencido 2 veces a Brock Lesnar, ex campeón de UFC y WWE, y a un sinnúmero de luchadores de WWE, ganando también la batalla real de 30 hombres 2 veces seguidas para conseguir luchar nuevamente contra Roman Reigns luego de perder con trampa en el WrestleMania pasado. Sin embargo, la polémica se centra ahora en que ha aparecido una persona que se ha metido en el camino de Cody Rhodes y que es el primo de Roman Reigns y que tiene un gran poder corporativo en la empresa, siendo que solo Cody, La Roca y Roman Reigns son los únicos que pueden detener este movimiento viral, para que Cody no pueda terminar su historia en WrestleMania 40, el 40 aniversario de la WWE, del magno evento más grande del entretenimiento deportivo. Reinventarse y autodescubrirse son las palabras que más ha tenido que tener en mente la persona de la que todo el mundo está hablando el día de hoy. Una persona que incluso fuera de WWE tiene pasión por los videojuegos, los cómics, es padre de familia, ama a los perros, apoya en todo momento con su trabajo a su esposa, hace tiempo extra con la WWE firmando mercancía, dando entrevistas, siempre guardando un espacio para sus fanáticos y haciendo lo mejor para los negocios. ¿O no? Esto aún está en incógnita, y tanto como si eres del futuro y ya viste si Cody Rhodes terminó su historia, comenta en los comentarios cómo lo viviste, tanto como si estás viendo este video justo cuando salió, cuál es tu predicción de lo que pasará, tanto como si eres super fan de un hombre que tiene todo lo que se debe de tener al subirse a un ring y demostrar un respeto incomparable por la lona, por los fanáticos y por la industria. Ese es Cody Rhodes.